Hola, soy Artemio Jiménez Rico y en este video les voy a presentar la ponencia Impacto económico de la COVID-19 en el sector turismo de México, como parte del Congreso Academia Journals Tabasco 2020, en colaboración con mis colegas Luis Gerardo Rea, Perla Cristina Laguna y Karina Galván. Comenzamos. En esta investigación abordaremos 5 puntos. 1. La introducción. En los últimos años, el turismo ha tenido un crecimiento consistente y una gran diversificación, por lo que a nivel mundial se ha convertido en uno de los sectores que crecen con mayor rapidez y en un motor clave para el progreso económico y social de los países. En los miembros de la OCDE, el turismo aporta el 4.4% del PIB de los países, genera el 6.9% del total de los empleos directos y contribuye con el 21.5% de las exportaciones de servicios. En México sucede algo similar. Concretamente, en 2018 el turismo contribuyó con el 8.7% del PIB total del país. Generó 2.3 millones de empleos directos que equivalen al 6% del total de los puestos de trabajo. Esto sin considerar los empleos indirectos. Y ocupó el 4º lugar en la generación de divisas. Desafortunadamente, el turismo ha sido el sector más afectado por la COVID-19 y también, desafortunadamente, será el que tenga una recuperación más lenta. Hasta el momento, los impactos económicos de esta pandemia son devastadores, pero aún incalculables, porque aún no se tiene la certeza de cuándo concluirá esta grave crisis. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar los impactos económicos de la COVID-19 al sector turismo de México. 2. En la revisión de la literatura se buscaron fuentes confiables, sobre todo en la medición de la contribución económica del turismo a los países. Se buscaron los principales indicadores que ayudan a medir esta contribución del turismo a la economía y concretamente para esta investigación se abordarán estos en el desarrollo: el Producto Interno Bruto Turístico, la generación de empleo, así como los indicadores trimestrales de la actividad turística. Los 3 indicadores reportados por el INEGI en la cuenta satélite del turismo de México. Asimismo, también se buscaron datos recientes de la contribución económica del turismo en diversos países, así como en México, a través de diversos indicadores como llegadas de turistas internacionales, generación de divisas, generación de empleos, la comparación del PIB turístico versus PIB total de los países. 3. Metodología. Esta investigación por su tipo es cualitativa y con alcance exploratorio. Se recolectaron datos secundarios de páginas oficiales, se analizaron y se constataron para comparar contra el objetivo y la premisa de este estudio. 4. Los principales resultados de esta investigación se presentan a continuación. En 2018, el PIB turístico tuvo una participación estimada del 8.7% del total del PIB del país en valores corrientes, por encima del sector de la construcción, lo cual lo ha ubicado como uno de los sectores más importantes en la contribución del PIB total. Pero esto no ha sido nuevo o reciente. En esta gráfica se puede observar que desde el 2000 al 2018 el PIB turístico ha contribuido al menos con el 8% del PIB total, siendo del 2015 al 2018 un periodo más consistente en el cual llegó a tener 8.8 y en los últimos 3 años el 8.7%. Ahora, el PIB a su vez se distribuye en diversas ramas, el PIB turístico. Concretamente en 2018 el PIB turístico se distribuyó en bienes, en la producción de bienes en el 11.7% y servicios en el 88.3%. Y en los servicios, en los más importantes está el alojamiento para visitantes con el 28.1% y el transporte para pasajeros con un 18.7%. Y después siguen otros servicios que integran el total del PIB turístico 2018. Haciendo un comparativo de la distribución del PIB turístico en los últimos 3 años, 2016, 2017, 2018, pues vemos que se han comportado de manera muy similar, con muy ligeras o pequeñas variaciones, y en el cual siempre has destacado el alojamiento como una de las actividades que más contribuye al turismo. Le sigue el transporte de pasajeros
y en tercer lugar se encuentran los restaurantes, bares y centros nocturnos, como las principales actividades que aportan al PIB turístico. También encontramos que el PIB turístico en 2018 tuvo una variación anual en términos reales del 2.6% respecto al 2017, cifra superior al crecimiento alcanzado por el PIB total del país, que llegó a un 2.1%. ¿Qué significa esto? Que el PIB turístico, además de crecer, ser consistente, además de aportar una gran parte al PIB total del país, significa que normalmente crece a un ritmo más acelerado que el PIB total del país. En esta gráfica se puede ver que no ha sido tampoco en solo 2018, sino desde 2000 a 2018 se ve que hay una gran relación en la variación del PIB turístico y el PIB total. En su mayoría hay una correlación, en uno que otro año es diferente, pero en particular siguen una tendencia muy marcada ambos indicadores. Concretamente en 2018 se ve el crecimiento de 2.1 del PIB nacional versus el PIB turístico 2.6. Ahora, pasando a otro indicador, la generación de empleos. En 2017 el turismo generó 2.297.142 puestos de trabajo directos, lo cual representa el 5.9% del total del país, mientras que en 2018 subió un poco más los empleos generados, llegaron a 2.3 millones, que equivalen al 6%. En las ramas que integran el turismo, las actividades que aportan más o que generan más empleos se encuentran en primer lugar los restaurantes, bares y centros nocturnos con un 28.9%, le siguen el transporte de pasajeros con un 25.3% y después otros servicios con el 24.8%. Y el resto de las actividades se encuentran aquí en esta gráfica. La generación de empleos en 2018 y en 2017 no ha sido tampoco una novedad. Estos dos últimos años, el comportamiento o la generación de empleos en estos 2 años ha tenido una tendencia similar al comportamiento de los últimos años desde 1993. En todos generando casi arriba entre el 5.5% y el 6% de empleos generados. Y esto solamente considerando empleos directos. Ahora, al considerar ya los indicadores, otro elemento para medir la contribución es los indicadores trimestrales de actividad turística. Estos reportan cada trimestre, lo reporta INEGI. Y concretamente el indicador trimestral de PIB turístico y consumo turístico del primer trimestre 2020, que aquí ya se pueden ver los primeros efectos de la pandemia, vemos que el PIB turístico tuvo una disminución del 6.3% comparado con el trimestre anterior, que fue el cuarto trimestre de 2019. El consumo turístico interior también tuvo la misma disminución del 6.3%. Si lo comparamos ya contra el primer trimestre del 2019, el PIB turístico tuvo una caída del 5.2%, mientras que el consumo turístico interior una disminución del 4.7%. Ahora, también aquí se pueden ver dos cosas. En esta gráfica se ve el comparativo del PIB nacional contra el PIB turístico. Son variaciones trimestrales. Concretamente se ve dos. Una, cómo se ve la correlación que al caer gravemente el PIB turístico en un 5.2%, también trae una caída del PIB total del país con un 2.1% negativos. Otra situación que se puede reflejar es que ambos indicadores tienen una correlación muy similar, tienen comportamientos muy similares en este periodo. Concretamente, ya bien entrando más con los impactos de la pandemia, en la evolución de las restricciones de viaje, al 20 de abril de 2020, el 100% de los destinos del mundo habían introducido restricciones de viaje en respuesta a la emergencia sanitaria. Esto ocasionó que la llegada de turistas internacionales disminuyera abruptamente un 57% a nivel mundial en marzo, lo cual ocasionó impactos como la disminución de 67 millones de llegadas internacionales y 80.000 millones de dólares perdidos en exportaciones. Con base en esto, expertos de la OMT estimaron 3 escenarios.
que podrían caer entre 58% de las llegadas de turistas internacionales hasta un escenario 3 a un 78%. Esto dependerá del ritmo de la normalización que implementen los países como medidas sanitarias. Con base en esos tres escenarios, en cuanto a impactos económicos que se estima la disminución entre 850 y 1.140 millones de turistas internacionales. Asimismo, otro impacto económico que se estima, derivado de estos escenarios, es que en el escenario 1 haya una caída de 0.9 billones y hasta pudiera llegar a un escenario 3 de 1.2 billones de dólares de ingresos de exportaciones del turismo internacional, como una estimación para el cierre 2020, lo cual se visualiza en esta gráfica. Ahora, se le preguntó a un grupo de expertos de la OMT cuándo se esperaba que la demanda turística empezara a recuperarse en su destino. Y se proyecta que la demanda interna se recupere más rápido que la internacional y que normalmente la demanda internacional se recupere en su mayor parte hasta 2021. Ahora, también este grupo de expertos opinó que en el continente americano se prevé que la demanda internacional se recupere más lento. Casi la mitad espera su recuperación hasta 2021. 5. Conclusiones. El turismo ha tenido un progreso consistente para convertirse en uno de los sectores más importantes para el crecimiento económico a nivel global y en México. El turismo es esencial por su gran aportación al PIB, la generación de empleos, la enorme captación de divisas, porque estimula el desarrollo regional y apoya en la reducción de la pobreza de las comunidades y localidades. En México, concretamente, el PIB turístico ha tenido un comportamiento muy similar al del PIB, lo que demuestra una clara correlación entre estos indicadores. Concretamente, un impacto económico real en 2020 ya lo tenemos reflejado en México. Al corte del primer trimestre de 2020, el PIB turístico de México registró un decremento del 6.3%. Ante estos escenarios que prevé la OMT, se prevén impactos económicos potenciales al cierre de 2020 a nivel mundial, como disminución entre 850 y 1.140 millones de turistas internacionales, pérdida entre 0.9 y 1.2 billones de dólares de ingresos de exportaciones del turismo internacional, así como la disminución entre 100 y 120 millones de empleos directos del turismo. El Banco Mundial, ante estas situaciones para la recuperación del turismo, considera que las tendencias se enfocarán en 4 factores. 1. Prioridad a los estándares de seguridad, higiene y confianza. 2. Turismo de grupos pequeños, de cortas estancias, locales, experiencias individuales en espacios abiertos. 3. Turismo más sostenible y sustentable, en contacto con la naturaleza, rural, comunitario. 4. La innovación y las herramientas digitales en los procesos para adecuarlos a las normas de distanciamiento social. Ante esto, los gobiernos tienen un rol importante en la gestión del turismo, implementando políticas adecuadas para apoyar a las empresas en la transformación digital del turismo, así como garantizar el turismo sostenible e inclusivo. Y por último, es urgente que los gobiernos promocionen la confianza de los turismos en los destinos de México, así como fomenten la inversión y se otorguen los apoyos necesarios a las empresas para que puedan aminorar los impactos de esta grave crisis. Muchas gracias. Su servidor, Artemio Jiménez Rico.